Bienvenidos al podcast de Diario Financiero, Diálogos DF, Chile en los últimos 50 años. Acompáñanos a conversar con personajes de diversos sectores acerca del devenir de la economía chilena, desde el golpe de Estado de 1973 hasta la actualidad, y de lo que se proyecta para los próximos 50 años. Hola, les damos la bienvenida a nuestro podcast Diálogos DF, Chile en los últimos 50 años, una serie donde distintos editores de Diario Financiero iremos revisando la evolución de la economía desde el golpe de Estado de 1973 hasta la actualidad. Soy Paula Vargas y en este episodio vamos a conversar acerca de un aspecto central para el crecimiento económico del país, como ha sido el desarrollo del mercado de capitales y también el impacto del sistema de pensiones. Para ello nos acompañan dos grandes personalidades. Ellos han realizado también sus carreras y sus trayectorias justamente en estos mundos, en el mundo financiero y en el mundo previsional, con amplios conocimientos también en ambos. Paulina Yasigi, por una parte, ella es presidenta de la Asociación de AFP, con una también nutrida trayectoria en banca de inversión, también ha sido directora de empresas e instituciones financieras, consejera del Comité Financiero de los Fondos Soberanos y más recientemente encabezando la División de Mercados Financieros del Banco Central. Muy bienvenida, Paulina. Muchas gracias por la invitación. También acá con nosotros Guillermo Larraín, profesor asociado de la Universidad de Chile, fue vicepresidente y presidente de Banco Estado en distintas épocas, ex superintendente de Valores y Seguros, también estuvo encabezando la Superintendencia de Pensiones en algún momento y entre otros cargos relevantes que has asumido tanto a nivel nacional como internacional y también asesorando a distintos gobiernos en materia de regulación financiera y previsional. Así que no podemos estar en mejores manos para esta conversación. Sean muy bienvenidos y muchas gracias también por aceptar esta invitación, que es una iniciativa de Diario Financiero con la que también se hace parte en este hito de la historia del país. Bueno, y partamos de lleno, digamos, entrando en materia y haciendo también un poquito de historia, Guillermo. ¿Cuáles dirías tú, pensando ya en la década de los 80, 90, donde partió, se impulsó, no sé si los factores que nos podrías definir que impulsaron el despegue del mercado de capitales en el país y por qué se dice que está tan vinculado al desarrollo del sistema de pensiones? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y creo que es una muy buena forma de ir mirando el pasado con ojos constructivos. Me parece que eso es muy positivo. Pero quisiera ir yo más lejos porque yo acabo de publicar un artículo en la revista Mensaje que a lo mejor lo pueden poner ustedes después como antecedente. Y cuando uno mira los antecedentes del modelo chileno, la verdad es que los 50 años no se queda corto, porque estaban pasando cosas bastante antes. Y en ese artículo lo que ustedes van a poder ver, algo que yo publiqué, dicho sea de paso, el año 2005 en un libro, es que los antecedentes del modelo chileno se remontan al año 54 más o menos. No voy a contar toda la historia porque es muy larga, pero sí hay un hito que me parece importante de señalar, que en todos los gobiernos, el gobierno, incluso el gobierno de Ibáñez, el gobierno de Alessandri, sin duda, al inicio del gobierno de Frei también, había preocupación por la precariedad del sistema del mercado de capitales, por las distorsiones que había producido por las fijaciones de tasas de interés, etcétera, y por la importancia de una reforma previsional. El año 67, el gobierno de Frei Montalva estableció un fondo de capitalización de los trabajadores, que era una especie de AFP estatal, hoy día la podríamos entender de esa forma, que fue rechazada tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces creo que cuando uno dice desde dónde viene lo que tenemos hoy día, no es que venga de los últimos 50 años, es una evolución más larga que viene de mucho antes, y los que les interese eso lo podemos ver en ese artículo. Ahora, ¿por qué el sistema de pensiones es tan importante para el desarrollo del mercado de capitales? Bueno, porque es un ahorro forzado que las AFPs tienen que necesariamente sacarle algún provecho, y ese provecho se implica buscar instrumentos financieros a los cuales puedan entregar algún tipo de rentabilidad. Entonces, necesariamente es una especie como de gran empujón que se le pega al mercado de capitales el hecho de que las AFPs reciban todos los meses una cantidad gigantesca de dinero, y para lo cual tienen que encontrar un uso productivo. Así que eso es bastante claro. Pero lo importante me parece dejar establecido que no es un tema de los 50 años, es bien antes. Y ahora, y los hitos particulares que tú dirías después, posterior, digamos, a fines de los años 60, que tú crees que fueron relevantes para impulsar el mercado de capitales posterior a esa Bueno, fecha? uno que, como te digo, está en la gestión Frey del 54, en el programa de Alessandri, en la misión Klein-Sachs, en el programa de Frey del 64, es la liberación de las tasas de interés, el ordenamiento un poco de la racionalidad
en el ámbito financiero, el control de la inflación, a través justamente de reformas fiscales, reformas al funcionamiento del Banco Central. Uno va encontrando antecedentes, no exactamente como es hoy día, Claro. pero lo que va encontrando antecedentes es mucho antes. Entonces, la verdad es que eso me parece que es bien importante porque no hay que mirar con extrañeza lo que tenemos hoy día. Es más Perfecto. familiar de lo que Más queremos. más familiar, y está también asociado al ahorro y al ahorro del previsional, O digamos. sea, el Fondo de Capitalización de los Trabajadores de Frey del 67, la noción por la cual sale es porque había un problema de ahorro. Y ese problema de ahorro afectaba negativamente el crecimiento económico. Entonces, claramente había algo que estaba ahí germinando y que luego se manifiesta en una reforma particular, pero que estaba ahí el problema y que tenía que encontrar una solución, era bastante claro. Ahora, la reforma de los 80 del sistema previsional, donde se impulsa la capitalización individual. Ahí, Paulina, te estoy mirando porque te voy a preguntar a ti. En esa reforma también se profundiza, o sea, se aumenta el ahorro, el volumen del ahorro, y también se necesita, y también hay una relación con el crecimiento en términos del financiamiento que se da, por ejemplo, a obras de infraestructura posteriormente, y en los 90, 2000, en los 2000 ya el tema de los multifondos se abre también a la renta variable, en el fondo. Ahí, esos hitos, ¿cómo los ves tú y qué tan relevantes fueron para impulsar la profundidad del mercado financiero del que tuvimos ya hasta la década pasada, en el fondo? Sí, mira, de lo que dice Guillermo es verdad. En el fondo todo esto es una evolución, no hay un hito, pero claramente la creación de los fondos de pensión y la capitalización individual impulsó el ahorro. Entonces, cuando tú tienes el ahorro de cada persona, el ahorro individual, en el agregado es el ahorro nacional. Y lo que hace, como decía Guillermo, lo que hace el administrador, o sea, los fondos de pensiones, es tomar este ahorro nacional e invertirlo. Entonces, esto parte en los años 80 con inversión completamente en renta fija. Al comienzo, en renta fija eran letras hipotecarias, bonos de empresas, principalmente bonos de gobierno. Y el año 85, si no me equivoco, ya se abre la opción a invertir en acciones. Y así va evolucionando las distintas regulaciones. Después se permite invertir en el exterior. Y cuando se permite invertir en el exterior ya en los 90 o fines de los 80, tenemos que contextualizar esto, estábamos con un régimen, que habíamos tenido régimen fijo, ¿cierto? Habíamos tenido la crisis de los 80, luego pasamos a tener bandas cambiarias que se liberan recién en el 98-99. Y ahí liberalizamos el tipo de cambio. Entonces empezamos este régimen de poder invertir afuera con bandas cambiarias y solamente en renta fija. Y las tasas acá eran altas. Entonces esto fue de a poco. Y poco a poco, como tú dijiste, ya en el 2002 empiezan los multifondos y se abre la posibilidad a distintos perfiles, distintas posibilidades de inversión. Pero acá lo más importante, como decía Guillermo, cuando tú tienes estos ahorros, tú tienes que ponerlos en una inversión que rente. Porque al final, cada punto de rentabilidad implica una mayor pensión y además se junta, ¿no es cierto?, este ahorro que busca que financiar con las necesidades de financiamiento, porque tenemos que pensar que en los años 80 y 90 empieza a crecer mucho el país, se necesita muchísimo financiamiento, teníamos cuentas externas, o sea, la necesidad de financiamiento, venía casi todo el financiamiento del exterior, tuvimos la crisis en los 80 y había que generar financiamiento interno. Y ese financiamiento lo que logra es una mayor inversión, un mayor crecimiento y al final un mayor beneficio para las personas. Perfecto. Ahora, eso, el ahorro y la capitalización individual y todo del sistema de pensiones, en el fondo le da una profundidad al sistema. Pero, ¿qué pasa con la regulación? ¿Cuál es el impulso que recibe el mercado financiero de parte de la regulación? Tenemos, ya acercándonos un poquito más en la historia, en los años 2001 y 2007 aparece la reforma del mercado de capitales 1 y en el 2007 posteriormente el mercado de capitales 2. ¿Qué tan gravitante, ahí esto es una pregunta abierta para los dos, a lo mejor partiendo por ti, Guillermo, ¿qué tan gravitante tú crees que fue esta regulación para el auge del mercado financiero en particular? ¿Y en qué se tradujo? Bueno, los mercados financieros, la complejidad de los productos financieros requiere necesariamente que haya regulación. Entonces, la regulación puede ser al mismo tiempo habilitante para que se desarrollen ciertos mercados, como también puede impedir el desarrollo si se queda atrás y no se va modernizando. O sea, hay un equilibrio que hay que mantener. De alguna forma, esto es algo que mucha gente, y de hecho en la pauta que tú nos mandaste estaba escrito de esta forma, que yo pretendía comentarlo acá, que es que no es que falten cosas por hacer, porque siempre faltan cosas por hacer. O sea, la regulación es un elemento totalmente dinámico, va totalmente cambiando. Entonces se tiene que estar simultáneamente abriendo mercados nuevos,
como tiene que estarse actualizando para impedir que nos quedemos atrapados en un problema antiguo. Entonces yo creo que la regulación es algo que es absolutamente dinámico, tiene que irse actualizando. Entonces creo que las reformas del 2001, incluyendo multifondos, yo hoy día soy crítico de multifondos hoy día, pero en su minuto fue un avance. Y esto cuesta mucho decir que por qué tú estuviste a favor de algo y después lo quieres cambiar. Es porque el mundo va cambiando. Entonces yo creo que puedo estar a favor de una cosa el 2001 y el 2023 decir, ¿sabes qué más? Tenemos que cambiar, porque eso ya, creo que ya superamos esa etapa. O apareció un problema. Ha que recordar que la reforma previsional del año 80 no tenía antecedentes a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, evidentemente que es una reforma sobre la cual ha habido que ir aprendiendo a medida que se va caminando. Entonces, no hay que pensar que porque yo estuve a favor de una cosa el año 2001, hoy día tengo que estar otra vez el 2003, porque se han ido apareciendo problemas y yo creo que hay que ir actualizando la regulación a los problemas que han ido apareciendo. Y también cambia el contexto, además. Cambia el contexto, cambian las prioridades del país. Entonces, hay que irlo actualizando. Yo creo que eso es bien importante. Las reformas de mercado de capitales fueron muy relevantes. Las reformas de gobierno corporativo fueron súper importantes. La reforma de la institucionalidad, cambiando a la Superintendencia de Valores y Seguros y a la de bancos e instituciones financieras para fusionarla en la CMF, creo yo que fueron reformas súper importantes. Y por lo tanto hay que ir siempre moviéndose. Esto es un ejercicio dinámico que no cambia de la noche a la mañana, pero es que hay que irlo actualizando regularmente. Paulina, y esto particularmente, ¿qué impulso dio al mercado financiero estas dos regulaciones en particular? ¿Qué destacarías tú de qué fue lo que más impulsó, lo que más gatilló ambas reformas? Sí, depende, porque no sé si son comparables. Vos tenés el mercado de capitales 1, 2 y 3. Sí, el 2 también. No sé, en mediados de los 90, 94. En que vas aumentando los instrumentos en los cuales pueden invertir los distintos inversionistas institucionales. Yo comentaba algunos de los hitos en los fondos de pensiones, pero también entran las compañías de seguro. Sí. O sea, con los fondos de pensiones se desarrollan las rentas vitalicias, los seguros de vida. Entonces, es todo un conjunto, los fondos de inversión van creciendo. Decías, se complementan en el fondo estas dos regulaciones. Y tú creación del SCOMP, importantísimo. Exacto. Entonces, tú empiezas a generar un ecosistema financiero que se va retroalimentando y es un círculo virtuoso. ¿Ya? Si hablamos de hitos puntuales, ya aquí algunas de los datos interesantes de algunos papers o, digamos, investigación que se ha hecho, cuando tú vas a mirar cómo ha crecido el número de actores en estos 40 años, o por lo menos, ¿no es cierto?, desde que comienzan los fondos de pensión y se empieza a desarrollar a fondo el mercado de capitales. Partieron con, no sé, eran centenares quizá de actores. Hoy día la CMF regula más de 7.000 instituciones financieras de distintos tipos. Más de 7.000 entidades. Cuando vemos lo que pasó en acciones en la bolsa, al primer año, o digamos los primeros años de que se crean los fondos de pensiones y se empieza a invertir en la bolsa, crecían a 40% los montos transados. Y en renta fija se multiplicaba por 10 el mercado. Porque, ¿qué pasaba? Se generaba este círculo virtuoso de que las empresas empiezan a emitir no solamente la deuda bancaria, era deuda de mercados públicos. Y se empezaba a transar. Entonces, todo esto empieza a generarse un círculo virtuoso que hoy día se va desarrollando en otros aspectos. Hoy día lo vas desarrollando. Hace unos años tuvimos un aumento o una autorización y después un aumento de los activos alternativos. Los fondos de pensión pudieron invertir en alternativos. Hubo también un énfasis importante en el mercado inmobiliario. Fue la LUF 2014, 2015, los fondos de inversión crecieron, pero se multiplicaron por 3. Y todo esto al final lo que permite nuevamente es beneficiar a las personas porque acceden a financiamientos más baratos, a distintas oportunidades de inversión para rentar sus propios ahorros, sea de pensión o no, digamos. Ahora, esto fortalece los instrumentos, fortalece la institucionalidad, mejora los gobiernos corporativos, y es una regulación más bien proactiva, en el fondo, ya MK1, MK2, MK3. Pero también hay una regulación que es más reactiva y que tiene que ver con las fallas del mercado o los vacíos en el mercado y que son aprovechados y en el fondo derivan en ciertos escándalos financieros. Tenemos el caso Chispa, que deriva después en la ley de OPA y sucesivamente otros casos más que también donde hay ajustes regulatorios, caso La Polar, caso Cascadas, en fin. A ti particularmente, Guillermo, te tocó vivir un episodio donde tuviste que multar, hubo que sancionar a varias entidades e incluso estuvo involucrado el expresidente Sebastián Piñera por uso de información privilegiada. Allí,
¿Qué espacios se dejaron abiertos? Tú dices que es una regulación dinámica, pero sin embargo, ¿qué se puede hacer mejor para que este tipo de episodios no continúen o sean más controlados de alguna manera? Porque lo seguimos viendo durante el tiempo, en el fondo. Bueno, yo dejé, el proyecto de ley de la CMF es un proyecto de ley que dejé hecho yo cuando salí de la reforma de la Superintendencia de Valores y Seguros el año final, a principios del 2010. Y la razón por la cual hicimos eso y le dimos tanta importancia es porque nos vimos atacados de una forma brutal porque pensaban que era una agenda política mía. Me decían, tú quieres ser senador. Eso es lo que pensaba, que yo estaba sancionando a Sebastián Piñera porque quería que yo sea senador y nunca hice esa cuestión. Lo único que hice como campaña fue ser candidato a la Convención Constituyente y perdí. Pero la idea de avanzar hacia un cuerpo colegiado que tenga un gobierno corporativo sólido, que esté más allá del ciclo político, como es hoy día la CMF, es precisamente una garantía de que hay una dinámica interna dentro del regulador que le permite ir pensando su regulación, ir avanzando a tiempo, mirando lo que está pasando en el resto del mundo, dialogando con las necesidades del mercado para ir justamente adecuando la regulación a las necesidades actuales. Yo creo que ese proceso de diálogo con el mundo, con las necesidades reales del país, yo creo que es súper importante. Y las necesidades reales del país, en parte, son lo que me dicen hoy día las empresas que están reguladas, pero también las propias, digamos, diagnósticos. Yo creo que la CMF en esto ha ido trabajando mucho sobre las necesidades del país. Por ejemplo, yo creo que hoy día una de las cosas que nos hace falta es cómo hacer que el mercado de capitales llegue a empresas de menor tamaño. Hoy día tenemos, yo diría, bastante bien cubierto las empresas grandes. Las empresas grandes tienen muchas alternativas de financiamiento, como decía Paulina, con muchos tipos de instrumentos, pero para llegar a empresas un poco más chicas tenemos problemas. Entonces, ¿cómo hacemos? Y acá los activos alternativos de la AFP de repente podrían jugar un rol en esa materia. ¿Cómo hacemos que el capital, que hay capital disponible en Chile, llegue a sectores más chicos, de empresas más pequeñas? Que se le meta por esa vía más competencia al crédito bancario, que es muy útil, pero sería estupendo que tuviera más competencia por parte de los mercados de capitales. Yo creo que ese es el tipo de cosas que la CMF debería estar pensando dinámicamente y en forma proactiva de aquí para adelante. Pero Paulina, para sí, complementa. complementar, hoy día la CMF, y lo hemos visto bajo Solange Bernstein principalmente, ha impulsado mucho el desarrollo del mercado financiero. Y parte de este desarrollo que viene también previo a este, digamos, Ministerio de Hacienda o a esta CMF, es que se ha venido impulsando leyes fintech y se ha ido, y poco lo que apunta Guillermo es a ir desintermediando de alguna forma el mercado. Y esto lo hemos visto, esta desintermediación en diferentes aspectos de nuestras vidas, ¿cierto? Siempre, damos el ejemplo siempre del Uber, del Airbnb, bueno, en los mercados financieros también. Si el problema de esto y los desafíos están, y aquí está una mezcla, ¿cierto? Porque aquí hablamos de la regulación, pero también hay una autorregulación. O sea, cuando tú estás invirtiendo, tú eres un portfolio manager invirtiendo los dineros de otros, sobre todo los fondos de pensiones, ¿cierto? Que bajo la ley, el decreto de ley 3500 dice, déjame leerte lo textual, dice, las inversiones que se efectúen con recursos de un fondo de pensiones tendrán como únicos objetivos la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad. Todo otro objetivo que se pretenda dar a tales inversiones se considera contrario a los intereses de los afiliados y constituirá un incumplimiento grave a las obligaciones administradoras. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo es verdad que hay que ir a buscar buenos retornos, pero hay que considerar la seguridad y el riesgo que uno está invirtiendo. Entonces, cuando uno desintermedia o cuando uno amplía las posibilidades, ya no solamente financiamiento bancario, estamos hablando de financiamiento público, a través de fondos, a través de distintos crowdfunding y diferentes fondos que también han ido evolucionando en distintas plataformas tecnológicas que dan acceso también a las personas más retail, tú estás juntando diferentes puntas y hay que manejar muy bien el riesgo de eso. Hoy día la posibilidad de que los fondos de pensiones inviertan en diferentes alternativas, tanto afuera como dentro de Chile, tiene que analizarse desde un punto de vista de la seguridad de las inversiones de los fondos de pensiones. Ahora, pero en materia regulatoria, ¿qué hace falta? Tú nos dijiste que avanzar en otros caminos para que llegue a más empresas de menor tamaño, el financiamiento o también las inversiones de las AFP. ¿Qué otros aspectos crees tú, Paulina, que podrían también mejorarse desde el punto de vista de la regulación? Uy, es que es súper amplia esa pregunta, porque voy a separarla en pedacitos, ¿ya? Lo que decía Guillermo es verdad, siempre va a faltar algo. Y esto es un dilema que se vive en todo el mundo. O sea, al fondo tú dices, ¿cuánto regulo?
Si sobre regulo y hay como un nivel óptimo de regulación y ahí no hay, digamos, investigación académica que te establezca, así como uno puede decir la curva Sí. del Laffer, donde hay un nivel óptimo de impuestos. Ni siquiera eso. ¿Ah? Ni siquiera Que eso. uno podría teóricamente modelarlo, uno podría decir cuál es el nivel óptimo de regulación. Y aunque tú diseñaras este nivel óptimo, siempre van a haber nuevas tecnologías, instrumentos, matemáticas financieras, ¿cierto? Que va a ser difícil para el regulador, desde su escritorio, poder prever qué cosas se van a desarrollar y y qué caminos van a tomar. Porque hay ciertas cosas que son súper buenas ideas, pero, por ejemplo, tú podrías no tener la infraestructura tecnológica o digamos, la infraestructura en Chile hoy día es la bolsa de productos, la bolsa de comercio, etcétera, la bolsa electrónica. Tú podrías no tener la infraestructura, pero sí tener la tecnología. Entonces, tú tienes que juntar todas las partes al mismo tiempo. Bueno, pero siempre va a faltar regulación porque uno no puede cubrir todos los espacios. Ahora, cuando te dije que iba a Pero separar por pedacitos, ¿en cuál déjame irme. estamos en deuda todavía? Exacto, por entonces ejemplo? déjame ir a avanzar entonces a lo siguiente. Estamos hablando de mercado de capitales y estamos hablando de fondos de pensiones, Así ¿cierto? es. Entonces, para mercado de capitales hoy día hay varias cosas que hacer. O sea, primero que nada, tenemos que recuperar hoy día la confianza, tenemos que recuperar los volúmenes, hemos perdido tamaño de los mercados, hemos tenido menos emisores en la renta fija, hemos tenido hoy día una reducción del volumen si lo comparas con respecto al PIB. Ha crecido la bolsa, pero en realidad han crecido algunas acciones y el resto se ha ido quedando más o menos atrás, los volúmenes han caído. O sea, hay mucho que hacer en recuperar La la profundidad. confianza en el y la fondo. profundidad del mercado. Ya, de eso vamos a profundizar un poquito más adelante. Y en ¿Y fondos en de el fondo de pensiones, bueno, nosotros le levantamos al regulador en distintas instancias, le hemos hablado en diferentes instancias este año, como decía Guillermo, los multifondos hoy día fueron un muy buen diseño, creo que lo siguen siendo, pero tú podrías rediseñar los multifondos y en vez de hacerlo con límite de inversión, tú los podrías hacer desde un punto de vista de manejo de riesgo. Hoy día está la tecnología, tenemos clarísima la matemática financiera y podríamos cambiar la forma de ver el riesgo. Y eso te puede significar un aumento en rentabilidad importante y por lo tanto en pensiones. Eso es uno. Lo otro es revisar las coberturas de tipo cambio y creo que hemos quedado un poco desfasados en un poco de modé, digamos, con eso. También, obviamente, aumentar límites alternativos. Hoy día el límite está en 20, pero en realidad la regulación me lo permite más abajo. Por lo tanto, hay un espacio ahí que podemos ocupar sin cambiar la ley, es solamente normativa. Y así una serie de otras medidas. Es que, mira, Guillermo. yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Paulina, pero creo que no va todavía a los elementos más críticos. ¿Ah? Que nos va, primero creo que, pero hay que siempre decir que al final la productividad, digamos, la rentabilidad que obtengan los fondos de pensiones y en general el retorno al capital depende de una cuestión mucho más grande que tiene que ver con el crecimiento económico, la productividad. Sí. Siempre es útil decirlo para que no perdamos las dimensiones del problema. Pero habiendo dicho eso, yo creo que es útil preguntarse, al menos desde un punto de vista de completitud del análisis, si es que no debiéramos pensar en otras cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de multifondo lo que hace, permite una doble libertad de elección a las personas. Uno, elegir la FP en la cual quiero que esté en mi fondo, y lo segundo, permite elegir el nivel de riesgo que yo quiero. Esas dos libertades lo que inducen es un nivel de necesidad de las FP de tener instrumentos demasiado líquidos Claro. para un pasivo que es demasiado largo. Y eso, por lo tanto, les induce a tener instrumentos que no ganan nada de tasa de interés, o muy poco, ¿no es cierto?, para un pasivo que debería estar ganando mucho más. Entonces, creo yo que para poder corregir eso, tenemos que pensar en una reforma que yo creo que tendría que ser, a Klaus Schmidt-Hebel, que aparece hoy día en el Mercurio, no le gusta mucho esta idea, pero creo que hay que pensarlo, es transformar los multifondos en fondos generacionales que permitan menos libertad de elección, en particular respecto del nivel de riesgo de las personas. Se podría mantener probablemente el nivel de libertad de elección respecto del proveedor, pero menos respecto del nivel de riesgo, y que eso permita que las AFP operen con niveles bastante más bajos de activos líquidos que lo que tienen hoy día y que rinden poco. Y por lo tanto, ir a plazos más largos que puedan, por lo tanto, permitir, viabilizar instrumentos financieros de más largo plazo que permitan también que el capital irrigue la economía de una forma distinta. Yo no tengo la solución escrita para eso, pero creo que tendríamos que pensarlo. Negarse a discutir estas cuestiones creo que le hace profundamente mal a un país que necesita tanto el ahorro y la inversión como Chile. Vamos a profundizar un poquito justamente en los desafíos, pero antes les recordamos a los que nos escuchan que estamos conversando en nuestro podcast Diálogos de F, Chile en los últimos 50 años. Hoy estamos junto a Paulina Yasig y Guillermo Larraín conversando sobre mercado de capitales y el impacto del sistema de pensiones. Bueno, vamos a continuar con la conversación.
Y algo que no podemos obviar, digamos, a lo largo de este recorrido que estamos haciendo por ciertos hitos de la historia del mercado de capitales y del sistema de pensiones, es el impacto de los retiros. De los retiros de los fondos previsionales, justamente en medio de una pandemia, en una crisis bastante inédita también para la historia del país, pero que con el cual el mercado de capitales sufrió mucho y las consecuencias las vivimos hasta hoy en día, no solamente en materia de inflación en términos generales, sino también en cuanto a la profundidad del mercado financiero, que entiendo perdió cerca de un 20%. ¿Qué significa eso en la práctica, Paulina? ¿Qué significa esta pérdida de profundidad? ¿Cómo lo viven desde el mercado financiero? ¿Y cuál es su peor consecuencia en el fondo? Sí. Cuando se anuncia el primer retiro, el 2020, luego fue el fin de 2020, mediados del 2021, lo que se genera en el muy corto plazo es obviamente un temor de no entender bien cómo se iba a llevar a cabo esto. Lógicamente, los gerentes de inversiones de cada una de las AFP tratan de administrar lo mejor posible esto, se pagan a tiempo los retiros, tiendes a partir liquidando afuera, obviamente hay un impacto en el tipo de cambio en el corto plazo, pero hubo una coordinación muy sana y muy buena, muy a tiempo de la CMF, del Banco Central, de la Super de Pensiones y de la AFP. Entonces, esto en el muy corto plazo, la disrupción, obviamente hubo impacto, pero la disrupción no fue tal porque se proveyeron las herramientas para salir del paso en el muy corto plazo. Ahora las medidas del retiro se empezaron a ver en el mediano y largo plazo y hoy día las seguimos sufriendo. O sea, la primera, lógicamente, la peor, es el impacto en la pensión, que puede ser un impacto de largo plazo, pero también un impacto de corto plazo. Hoy día, si tú retiras de tu fondo de pensión aproximadamente 30% que está autorizado, si tú estás cerca de la edad de jubilación, automáticamente tu pensión, más o menos, cae en 30%. En promedio, según números de la misma Superintendencia de Pensiones, se estima que las pensiones, si es que no se recupera este ahorro perdido, caen como un 20%. Entonces, el impacto en pensiones es muy fuerte. Los otros impactos ya lo sabemos, el impacto en las tasas de interés subieron con los 3 retiros, pero además recordemos que después se discute un cuarto y un quinto retiro y un sexto. Entonces, cuando estábamos en la discusión del cuarto retiro, octubre del 2021, las tasas largas llegaron a subir muchísimo. Entonces, ¿qué pasa cuando las tasas largas, largo plazo me refiero, suben? Lo que termina pasando es que obviamente sube la curva completa, es decir, suben todos los plazos la tasa de interés y se termina perjudicando a las personas, a las pymes. Si tú querías un crédito consumo, las tasas habían subido muchísimo. Si querías un crédito hipotecario, las tasas habían subido mucho. Han logrado bajar algo, pero estamos hablando de que previo a todo esto, las tasas de crédito hipotecario estaban más o menos en UF más 2,8 o menos, y hoy día está en UF más 4,2, pasando por 4,6 en lo máximo. O sea, aumento de 200 puntos base, cuando hablamos del largo plazo, es muchísimo. Entonces, y el impacto, lógicamente, de la inflación, que llegó a subir hasta el 14% el año pasado y hoy día estamos logrando bajarla algo, te impacta en el día a día, te impacta en los alimentos, te impacta en el dividendo que pagas mes a mes. Entonces, todas estas disrupciones de solucionar una crisis muy de corto plazo tiene coletazos hasta hoy y los vamos a seguir viendo. Así es, Guillermo. Déjame agregar una cosita porque tú mencionaste a la AFP, al Banco Central, y no hay que olvidar el Banco Estado, porque la enorme mayoría de todos los retiros salieron de distintas AFP, pero fueron a dar a un solo lugar, que es el Banco Estado. Y el Banco Estado tuvo que transferir en cantidad muy breve de tiempo una cantidad gigantesca de dinero. Estamos hablando que el total de todos los retiros fueron como 50.000 millones de dólares y la mayor parte de eso fue a través de cuentas RUTs, millones de cuentas RUTs. Entonces creo que el Banco del Estado también merece crédito porque manejó súper bien la situación, no hubo ningún problema, tal como no hubo problema en la AFP y la plata estaba, tampoco en el Banco Estado. La plata pasó bien y los sistemas funcionaron, yo creo que lo hizo súper bien. Ahora, yo estoy dirigiendo una tesis justamente sobre el impacto de los retiros sobre los mercados financieros y se da un poco lo que dice la Paulina, pero quiero especificar que la caída brutal fue en los fondos D y E, más que en los fondos, o sea, controlando por otras cosas, mucho más que en el fondo A, B y C. El problema fue en los fondos D y E y eso afectó a las personas que se estaban por retirar, que tenían su ahorro en el fondo D y E. Golpeó mucho Entonces más, claro. Hubo un impacto de corto plazo, no solo porque cayó el nivel total del ahorro, sino que las personas que se quedaron y que vieron los precios de esos activos caer, sufrieron efectivamente una merma que bueno, yo la mido simplemente por la caída en el fondo de IE, pero las pensiones que salieron justo después de la gente que se retiró, justo después de los retiros, efectivamente tuvo una pérdida de corto plazo. Guillermo, déjame comentarte algo muy importante. Cayeron los fondos muy fuertes el 2021 y el 2022 se recuperaron. El fondo E subió 22% en 2022. ¿Qué pasa? Que entre que la gente retira cuando el fondo cae y además se cambiaron del fondo E al fondo A,
y es justamente el error de estar cambiando, así que un poco lo que tú planteabas Sí, pues. antes. Debe haber algún tipo de libertad de seleccionar en qué fondo estás, pero tiene que haber una importante supervisión o comunicación constante desde la autoridad y desde las AFPs que las hay, decir, no estás en el fondo correcto, vuelve a tu fondo, ojalá fuera automático, ¿cierto? Y devolver a un fondo que corresponda a tu perfil de inversión, porque justamente pasó esto. ¿Sabes qué? Yo quiero acá hacer un contrapunto y para que salga más entretenida la conversación, un contrapunto fuerte. Yo eliminaría la libertad de elección en materia de selección de riesgo. Estamos en un país donde la gente a duras penas sabe de repente calcular una tasa de interés para un crédito consumo y le vamos a estar pidiendo que haga un análisis si entrar o Financiero, salir claro. de un determinado fondo que tiene un nombre que no se entiende demasiado bien qué es lo que tiene que ver con cosas que están pasando en el país, pero también afuera del país, porque recordemos que el problema inflacionario en parte está acelerado por los retiros, pero tiene también un componente externo que es gigantesco. Entonces, ¿cómo pedirle a una persona que está, no sé, en Limache, que sepa exactamente qué es lo que corresponde hacer en ese momento? Yo creo que eso es una ilusión, y es una ilusión que es bueno que a la gente decirle que eso es mejor que lo hagan profesionales. Para eso le pagamos al FP, para que hagan esa pega. Entonces, no darle ilusión de que tú puedes gestionar mejor ese riesgo que lo que le hace el profesional a quien le estáis pagando un buen sueldo. Entonces, yo creo que es mejor liberar esa... Y ahí hay espacios, bueno, eso es un tema regulatorio, pero de lo que hacen hoy las AFP, ¿cómo están regulando ese riesgo? Porque efectivamente existe en el fondo. La gente, o sea, es solamente cosa de ver los indicadores de conocimiento financieros básicos y efectivamente estamos bastante atrás que en otros países o comparables, digamos. Esta es como la pregunta de qué regulación falta y qué educación No, financiera ¿qué educación falta. No, claro. por eso te digo, o sea, al fondo siempre falta. Y eso que te quiero decir, al parecer nunca es suficiente, es un tema muy árido. Yo siempre hago la comparación, y sobre lo majadera, disculpen lo majadera, pero yo hago la comparación siempre con el tema salud. Porque todos de alguna forma nos queremos doctor y nos queremos automedicar, buscamos en internet y creemos que tenemos la solución y el diagnóstico a todos nuestros problemas, pero cuando llegan puntos críticos, ¿cierto? Vamos al técnico, vamos al doctor. En el caso de la pandemia le creíamos y obedecíamos todo lo que se dictaba en torno a las normas de sanidad y si teníamos que usar mascarillas, si teníamos que estar en Pero cuarentena. bueno, ahí estamos en un caso de vida o muerte, en el fondo. Está bien, Esto, estoy completamente de acuerdo contigo, pero eso mismo uno ahí llega al límite de decir, mira, en realidad mejor pongo mis manos en manos del experto. En el caso de las finanzas, hoy día, como lo hablábamos antes, se ha democratizado muchísimo todo, se ha democratizado también la sensación de poder elegir en todos los aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día la responsabilidad es de todos, no solamente de la AFP, de llevar una educación financiera. Hoy día hay un fondo de educación previsional que se asigna todos los años con un monto muy significativo que lo asigna el Ministerio del Trabajo. Este año también se asignó. Y lo que tienen que hacer las distintas instituciones o fundaciones que se ganan ese dinero es educar previsionalmente. Las personas necesitan educación financiera, como decías tú, toman créditos de consumo a tasas altísimas que no entienden los impactos y eso es desahorro, ¿cierto? Hablar de ahorro también es mucho más complejo, porque no todos tienen la posibilidad de hablar de ahorro y por eso tiene que ser obligatorio al final. Pero yo creo que a mucha gente no le interesa el tema financiero. Y los estamos obligando a que tengan en permanencia una especie de espada de Damocles sobre su cabeza de que si estoy en el buen fondo, que no me corresponde, me va a salir mal la pensión, mira, se ponen nerviosos, toman decisiones equivocadas. Hay mucha gente que no le interesa los temas financieros. Entonces, claro, está bien, tiene que haber un nivel de educación financiera para ciertas cosas, pero hay otras cosas que creo que son excesivas. Fíjate que en Suecia, que tiene un nivel de educación altísimo, la mayor parte de la gente que puede elegir justamente un proveedor prefiere el fondo de default del Estado que ofrece una garantía de rentabilidad bajita pero estable. Entonces yo diría que hay que pensar esto con el Chile que tenemos realmente y con las necesidades que tiene ese Chile. Creo que el chileno medio no le interesa los sistemas, el mercado financiero, el nivel de detalle que requiere esta posibilidad de cambiarse de fondo todos los días y a cada rato. Efectivamente, ahí hay un tema que vamos a seguir comentando y podemos profundizar en futuras entrevistas, pero avanzando en esta conversación, yo creo que efectivamente hay un tema del tema de educación financiera, de cómo se resuelve los cambios de fondos y también si es acorde o no a las edades que tienen cada uno y respecto del tiempo que le falta para jubilar. Ahí hay un aspecto que ciertamente no vamos a resolver aquí, que va a ser materia de discusión y seguramente va a seguir siendo materia de discusión también en el Congreso con la próxima reforma, si es que la hay.
también Ojalá. hay un punto. Hay que golpear la mesa, esto es madera, ¿no? Así es, no golpees porque nos van a retar. Pero bueno, ahí efectivamente ahí hay un tema, que la gente sí vio un beneficio real, si hay algo que se puede rescatar de los retiros de fondos, es que la gente percibió que existen los fondos, que existen los ahorros, que lo vio tangible. ¿Qué hacer para que crea también en el sistema, no solamente en el sistema de pensiones, sino también en un mercado de capitales, de que esto lo beneficia, de que hay algo virtuoso que le llega ahí? ¿Cómo recuperar eso? ¿Cómo dar vuelta a esa percepción? Porque la gente piensa antes pensaban que los fondos no les pertenecían. Ahora, ¿cómo beneficio esto? Porque es súper fácil, es muy frágil después que llegue posiciones populistas y vuelvan la discusión de los retiros. Esto vamos a tenerlo un par de años más, probablemente. Mi posición en esto siempre ha sido que la gente lo que quiere es seguridad. Nosotros lo que sabemos nosotros es que la gente quiere salir a la calle y saber que va a volver tranquilo a la casa, y estamos hablando de seguridad en términos policiales. En términos de seguridad social, la gente lo que quiere es seguridad. También quiere seguridad, quiere vivir tranquila. La gente no quiere vivir pendiente al borde de la cornisa o sintiendo que está al borde de la cornisa regularmente. Entonces, creo que tenemos que preocuparnos de la vulnerabilidad de las personas. Y eso tiene muchos componentes, probablemente excede el tiempo que vamos a tener acá. Yo creo que hay un problema grave en Chile con la vulnerabilidad y, por lo tanto, con la inseguridad económica de la clase media. La clase media chilena, estoy hablando entre el quintil o el percentil, digamos, 50 y 90, a ese nivel, los más pobres en Chile con la PGU están relativamente cubiertos en términos de que tienen un colchoncito que es proporcional a sus ingresos bastante sólido. Pero de ahí en adelante empieza a caer. Tenemos que entregar elementos de seguridad. Entonces yo creo que el sistema previsional y la AFP son parte del sistema previsional y deben ser parte activa en buscar una solución adecuada para este problema, que a mi juicio es el principal. ¿Cómo le damos a la clase media chilena, ese 40% de personas que están entre el percentil 50 y el 90, una sensación de seguridad que les permita vivir tranquilo en las cosas que ellos desean hacer en su vida diaria? Toda esa gente, la mayor parte de ellos no trabaja en el sector financiero, no le interesa el sector financiero, lo que quieren es simplemente hacer su vida, ir a ver a la mamá, al papá, a la abuelita, ir de vacaciones, tener tranquilidad. Yo creo que eso tenemos que buscar. El sistema de seguridad social tiene que proveer seguridad. Y yo creo que eso hoy día estamos bastante lejos de haberlo alcanzado y creo que debiéramos avanzar por ahí. Paulina. Sí, yo creo que en esa línea, a ver, es que son varias preguntas en una, porque al final, ¿qué es lo que hacemos para que las personas tomen conciencia del beneficio del mercado de capitales y al mismo tiempo el beneficio de tener un ahorro para su pensión? El tema, como decía Guillermo, el tema de el beneficio de tu ahorro para la pensión es una combinación. Hoy día hay un piso que es la PGU y efectivamente tienes a las personas de menores ingresos cubiertas, tienes un piso. Entonces lo que te empieza a pasar es qué pasa con ese percentil, ¿cierto?, de 50 al 90 o esa clase media. Y hoy día el ahorro individual es parte de esta pensión final que una persona puede tener. Y creo que es importante que cada persona sepa, y esto corre tanto para los trabajadores independientes que hoy día boletean o los que tienen inicio de actividad en servicios internos, que tienen ingresos pero que no boletean. Hay un montón de personas hoy día que tienen empleador y que no cotizan. Entonces, efectivamente, si tú estás fuera del mercado del trabajo, si tú estás con un trabajo no remunerado en la casa, no vas a tener una pensión porque no tienes un ahorro, no es justo, ¿cierto? Pero a esa persona es más difícil exigirles una cotización. Pero todo el resto de las personas que sí tienen un ingreso, tiene que generarse una conciencia de algún aporte para tu pensión. El ahorro individual es crucial. Al final, claramente, la seguridad social tiene distintos pilares. Está el pilar solidario y está el pilar contributivo y el voluntario. Entonces, estos tres se complementan, ¿ya? Ahora, ¿cómo explicamos la importancia del mercado de capitales a las personas? Es muy difícil explicarlo, pero pasa, y lo comentábamos, yo el año pasado estuve en el Banco Central, entre 2021 y 2022, y una de las cosas que uno comenta es cómo logro, con las diferentes herramientas, llegar a las personas y comunicarles la importancia y cómo les afecta, sobre todo cuando se discutía el tema de los retiros. Y al final, tú probablemente no lo sientes hasta que te falta. En el caso de la inflación, tenemos generaciones que nacieron con inflaciones bajas y no entendían la amenaza, lo planteó el hoy ministro, en su momento presidente del Banco Central, Mario Marcel, muchas veces cuando iba a presentar al Congreso en distintas instancias, el riesgo que había inflacionario. Y todos lo vimos como algo menor.
hasta que llegó, hasta que te diste cuenta que lo que tú pagabas normalmente a 100 pesos hoy día valía 150, porque algunos ítems subieron 50%, otros subieron menos y en promedio inflaciones de 12-14%. Cuando tú ves eso, cuando ves que no te alcanza para pagar el dividendo, ahí tú te das cuenta. Entonces, muchas veces, lamentablemente, cuando te falta, es cuando tú realmente valoras lo que tienes. Así es. Bueno, O sea, perdón, creo que una de las cosas más palpables es el crédito hipotecario. así es. O sea, el crédito hipotecario yo diría que es el gran éxito del sistema financiero chileno. O sea, hoy día en Chile, en ninguna parte de América Latina se puede acceder a la vivienda en los plazos y en las condiciones actuales, que se puede En mejorar. ninguna parte del mundo, incluso. Y probablemente, pero quizás en alguna parte del mundo. No sé si, No, pero en todo los caso a plazos sí. nivel latinoamericano estoy seguro. Y ahí hay una tangibilidad muy importante que hay que Evidente, sacarle claro. provecho. Ahora, el impacto es indudable a lo largo de toda esta conversación que hemos tenido, el impacto del sistema de pensiones y lo virtuoso que ha sido para el mercado, para el desarrollo del mercado de capitales. Ahora, eso, Guillermo, o sea, ¿va a continuar así? Porque ya hay voces que dicen que tal vez va a ser mucho menos relevante este impacto del sistema de pensiones en el mercado de capitales. ¿Y por qué y a qué razones obedecerían esas tesis en el fondo? Yo creo que efectivamente eso es así. Yo creo que como en todas las reformas hay rendimientos decrecientes, según los economistas, y acá no tendría por qué no serlo. Y la labor justamente de los reguladores en este caso es ir generando nuevas condiciones para que aparezcan nuevos rendimientos que sean decrecientes en el futuro, pero que en el corto plazo sean crecientes. Yo creo que eso es una labor. Yo creo que el sistema FP hoy día efectivamente ya dio bastante de lo que podía dar tal como está hoy día. Una buena parte del ahorro hoy día está yendo fuera de Chile, así que la verdad es que respecto del desarrollo del mercado de capitales domésticos está aportando un poco menos, está llegando a empresas que son las más grandes de este país, que ya más o menos se desarrollaron y dieron lo que podían dar. Entonces hay que ver cómo uno hace para que ese ahorro siga promoviendo el desarrollo del mercado de capitales y eso creo yo que tiene al menos una cosa o dos cosas que podríamos decir. Uno, empresas de menor tamaño, o sea, cómo nuevamente generamos instrumentos para que el ahorro previsional llegue a empresas de menor tamaño. Hay distintos instrumentos de inversión alternativas que podrían ser utilizados en esa labor. Yo creo que eso es una cuestión importante que hay que hacer. Es más complejo porque las empresas de menor tamaño tienen menor institucionalidad, son más vulnerables en sí mismas, Tiene entonces más a lo mejor riesgo, además. tienen más riesgo, entonces a lo mejor hay que empaquetarlas de alguna forma que sea útil, a lo mejor es necesario que haya algún tipo de garantía, puede ser. Yo creo que eso hay que verlo. Y lo otro son grandes proyectos de inversión, de infraestructura. Hoy día estamos hablando de hidrógeno verde, estamos hablando de litio, de un montón de proyectos. Y ahí hacer que este ahorro también promueva el desarrollo de la economía, me parece que son dos vías que son bastante cantadas que hay que trabajar. Pero hay que trabajarlas, porque si no, creo yo que el impacto efectivamente se va reduciendo. Paulina, siguiendo con este tema de los desafíos, ¿cómo recuperar la profundidad del mercado financiero hoy en día, del mercado de capitales hoy en día que ha estado tan mermado a partir de los retiros? Sí, a ver, yo antes quería comentar algo de lo que había dicho Guillermo sobre aquí, bueno, la relación de los fondos de pensiones con el mercado de capital. Efectivamente, claro, cuando tú tienes todo por hacer en los años 80 y 90, el impacto es mayor. En la medida que tenemos más actores, compañías de seguro invirtiendo, fondos de inversión, distintos tipos de ahorro, distintos tipos de canalizar este ahorro, se va, entre comillas, diluyendo la importancia de los fondos de pensiones, pero es algo muy virtuoso porque significa que estás más grande o la torta creció. Hoy día el 55% más o menos del total de las inversiones sí se sigue invirtiendo en Chile, el 45% efectivamente está afuera, y de eso, o sea, de los casi 200.000 millones de dólares que se invierten hoy día de los ahorros de los trabajadores, más o menos 50.000 millones están destinados a renta fija local, principalmente gobierno. Entonces, a través de financiar gobierno, a través de financiar bancos y a través de financiar empresas, igual esto está llegando a las empresas más chicas. Esto es importante destacarlo. O sea, las empresas grandes tienen proveedores que sí son pymes. Entonces, efectivamente, no es directo, hay una intermediación entre medio por las empresas mismas o por los bancos o a través de un programa social que puede ser el fisco. O sea, esto es importante destacarlo, que sigue siendo muy importante el rol. Pero tú le ves posibilidad, por ejemplo, al financiamiento o a esta idea de Guillermo de apoyo, de mayor apoyo a pequeñas y medianas empresas. Sí, se está analizando, pero hasta hace muy poco habían algunos, digamos,
temas o análisis por parte del regulador en la inversión de fondos de inversión en small caps, que son acciones de, digamos, capital, ¿cierto? Acciones de capitalización chiquitita. Entonces, cuando está este tema de cómo empaqueto el riesgo, lo haces directo y está esa dicotomía, hay que aclararlo y hay que evaluarlo para que no hayan problemas. Hemos visto hoy día recientemente algunos problemas en otro tipo de instrumentos cuando son muy minoristas. El riesgo, en verdad, además del costo de transacción, puede que no le convenga al mismo afiliado. Esto no se trata del fondo de pensión. Ahora tú me preguntabas cómo desarrollar y cómo recuperar el mercado de capitales. Yo creo que es muy importante lo que mencionábamos antes, hace más o menos la mitad del programa. Para que un mercado de capitales se desarrolle, lo que necesita es estabilidad, reglas claras. La discusión tributaria, la discusión de pensiones está muy bien, pero genera mucha incertidumbre. Hay que cerrar ciertos capítulos y abrir otros, pero abrirlos de forma sana, no disruptivamente. Y el mercado de capitales se desarrolla en la medida que tú tienes los actores, tú tienes la necesidad de financiamiento y tienes las oportunidades de inversión. Hoy día se dan algunas oportunidades de inversión en infraestructura, en energía, que son muy interesantes. Vienen capitales externos a Chile también, pero hay que generar nuevamente hablando de ecosistema, hay que generar este ecosistema sano para que se desarrolle. Uno puede hablar de distintas regulaciones, algunas las mencionamos antes, para los fondos de pensiones o para los mismos mercados de capitales. Hoy día uno podría desarrollar el mercado repo, podría seguir internacionalizando el peso, hay un montón de cosas que hacer. Pero hoy día lo principal es tener reglas claras. Muchísimas gracias, Paulina. Bueno, como cierre, me están apurando por la hora, así que vamos a cerrar ya. No puedo dejar de preguntarles particularmente, tú hablaste un poco de la incertidumbre que generan, los ruidos que generan las reformas, pero efectivamente tenemos una discusión en ciernes, que es el tema de la discusión de la reforma previsional. Yo quiero saber un poco qué opinan ustedes de este nuevo intento que existe en la clase política, la magnitud del desafío que existe hoy en día, no solamente para el gobierno, sino también para todos los chilenos, en el fondo. Guillermo. Mira, yo como ex regulador me da vergüenza, esa es la palabra, que llevemos prácticamente 12 años discutiendo qué hacer con el 6% y que no se puedan poner de acuerdo en qué hacer con el 6%. La verdad es que es vergonzoso ante todos los chilenos, incluyendo aquellos que se benefician porque necesitan pensionarse pronto, pero también a quienes viven un poco el mercado de capital y que también necesitan claridad en esta cuestión. Creo que una vez que se zanje esto, vamos a encontrar que todos podemos avanzar. Entonces, mi principal preocupación hoy día es que por ideología, porque creo que acá lo que está fundamentalmente jugando es puntos ideológicos que son súper discutibles, que por ideología no nos podamos poner de acuerdo en una reforma que el país necesita, pero con una urgencia total. Porque no puede esperar, en el fondo. No puede seguir esperando. Esta cuestión el país necesita sentir que estamos avanzando. Y en una de esas a lo mejor avanzamos en un sentido y nos damos cuenta que a lo mejor no era exactamente la dirección en la cual había que hablar, corregiremos después. Pero esta idea, estábamos conversando justamente con la Paulina, o incluso acá, respecto de la ley de la CMF. La ley de la CMF tomó 10 años. Nosotros no podemos tener, con este mundo que avanza a la velocidad digital, ¿no es cierto?, que las reformas tomen 10 años para que pasen. Y esa fue exitosa. La reforma de pensiones ya llevamos 12 años. De aquí a que ojalá se apruebe algo y que se implemente, van a haber pasado 14. Y eso, vamos a ver una generación completa prácticamente que pasó sin esta cuestión. ¿Cuánta gente falleció entre medio esperando que esto ocurriera y no ocurrió? Yo creo que eso es una vergüenza completa. Entonces me parece que la tarea número 1 ahora es ponernos de acuerdo en una reforma que comience, a mover, a actualizar el sistema previsional chileno a las necesidades actuales. Y desde la asociación de AFP, digamos, desde tu sombrero de AFP. Lo hemos dicho. ¿Qué es lo que esperan Lo ustedes? hemos dicho en distintas instancias. Aquí importante, lo que dice Guillermo es verdad. O sea, hay una necesidad de hacer cambios y no lo hemos hecho. El tema de la cotización adicional, sean 4, 6 u 8 puntos, lo deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Cada año cuenta. Pero sí se han hecho reformas. O sea, se subieron las pensiones en el 2019 y se reformuló el pilar solidario y se convirtió en PGU el 2022, a principios del 2022. De hecho, como llevamos ya 1 año y medio más o menos con la PGU, hoy día la urgencia, no digo que no sea importante, pero la urgencia en pensiones disminuyó. Porque, y lo ves en la encuesta, las personas hoy día la tienen a veces en 5º o 7º lugar, dependiendo de la encuesta. De urgencia, ¿no? Por la seguridad que hablamos antes, Claro. la seguridad de las Cambia calles. por la ¿cierto? percepción, digamos, Exacto, de la inflación, la ambiente, estabilidad macro, la inmigración. Hay diferentes temas que preocupan más. No es que no sea importante el tema de las pensiones, pero lo más urgente, que hablábamos, pensiones de miseria, hoy día no están. Ojo,
igual hay que reforzar la PGU. El nivel que está hoy día es un incremento importantísimo comparado con lo que teníamos hace 4 o 5 años, pero sí tiene que seguir reforzando. Hoy día, si uno mira el gasto del Estado a PIB, a Producto Interno Bruto, hoy día son 2 puntos. Sí, es un esfuerzo enorme porque era 0,6 hasta hace poco, 2% del PIB. Pero tenemos países que miramos siempre como referencia que tienen 5, 6, 8 puntos del Pero PIB. Paulina, hay una década de discusión entre medio. Sí, pero ojo, y aquí, cuando hablamos de los 6 puntos, yo estoy de acuerdo contigo, una de las urgencias que tenemos de subir la tasa de cotización cambió el panorama con la PGU. O sea, la discusión de si son 6 puntos, 3 o 3, esa ya cambia porque tenemos la PGU, ya tenemos una pata solidaria. Y para cerrar mi punto, además de subir la tasa de cotización, que creo que es uno de los aspectos más fundamentales, es que tenemos que abordar el tema de la informalidad. Porque no sacamos nada con subir la tasa de cotización y que cada trabajador cotice más, que está muy bien, si es que tenemos una gran proporción, 1/3 más o menos de los trabajadores que están ocupados, que no ahorran para su pensión. Déjame decir una cosita. Una última cosa y nos cortita, despedimos. sí. Es que mira, otra área en la cual yo trabajo, el tema como del contrato social, y me he dedicado muchos años a trabajar ese tema. Una cosa que es esencial para estabilizar el sistema previsional, porque está totalmente desestabilizado, los retiros fueron una prueba muy, muy clara de eso, es que tiene que haber, la ciudadanía tiene que tener razones para apreciar, para querer su sistema previsional. Y eso implica aceptar que dentro de la ciudadanía chilena hay gente que tiene visiones distintas de cómo tiene que estar estructurado el sistema previsional. Hoy día el sistema previsional tiene un 10% de cotización cada capitalización individual. Yo francamente no entiendo cómo hay gente, porque además todo esto se puede hacer bien o se puede hacer mal, evidentemente. Yo no entiendo cómo, con qué lógica hoy día la gente defiende que el 6% íntegro de la cotización vaya entero a capitalización individual, porque eso es negar que hay gente que cree en un sistema previsional distinto. Y eso creo que es profundamente desestabilizador para el propio sistema previsional y para la economía en su conjunto. Entonces creo que tenemos que aceptar de que hay gente que tiene visiones distintas, es mucha gente, no es poca, es mucha gente, y que por lo tanto hay que darles a ellos también una mirada bien hecha, bien estructurada, de cómo pensar un sistema previsional que a ellos les merezca respeto. Hay mucha gente hoy día, desgraciadamente, no tiene eso respecto a nuestro sistema previsional y eso es malo. Un sistema previsional que no se base en las encuestas tampoco. Tampoco, Muchas, obviamente. ciertamente. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, Paulina, por acompañarnos en nuestro podcast Diálogos DF Chile en los últimos 50 años. También los dejamos invitados a nuestros auditores a que visiten la página web df.cl para continuar disfrutando de este y otros contenidos. Muchísimas gracias. Esto fue Diálogos DF, Chile en los últimos 50 años, un espacio para analizar la evolución de la economía desde el golpe de Estado de 1973 hasta la actualidad.